El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, llamó hoy a un acuerdo nacional de cara a las nuevas elecciones, justo cuando cumple 2 años en el cargo y una semana después de disolver el Parlamento. El mandatario, que ofreció hoy el informe de la Nación, decretó la disolución del legislativo por, según dijo, una grave crisis política. Ocurrió en medio del juicio político al que era sometido por la mayoría opositora del legislativo, que lo acusa de malversación de fondos públicos. Además, el Consejo Nacional Electoral aprobó que las elecciones anticipadas se celebren el próximo 20 de agosto. Lasso, un exbanquero de 67 años cuya credibilidad cayó al 10% en 2 años de mandato, podrá postularse, aunque en una reciente entrevista al medio estadounidense The Washington Post confirmó que no lo hará. Y ampliamos la información con Ramiro Carrillo desde Quito. Ramiro, el presidente Lasso ha hecho su rendición de cuentas anual y ha llamado a un acuerdo nacional para las próximas elecciones. En medio de la crisis en Ecuador, ¿es posible hablar de unión en este momento? ¿Cómo ha caído el mensaje del presidente? Bueno, el presidente, un cordial saludo. El presidente Guillermo Lasso hizo extensivo este ánimo de una convocatoria a un diálogo nacional, tras afirmar que su decisión de disolver la Asamblea Nacional cerró ya la crisis política. Por eso invitó a los ecuatorianos a la necesidad de encontrar acuerdos mínimos, objetivos comunes, sobre todo a la clase política. Además pidió con humildad, dijo, a los ecuatorianos escoger a los mejores candidatos para llegar a este acuerdo llamado Ecuador, según dijo. Su informe fue marcado por eso y por la necesidad de que entiendan sus esfuerzos, especialmente en los campos sociales, como destacó, en salud, en la desnutrición infantil, en la vivienda, etcétera. Claro que a este importante llamado y a este informe anual de labores, de su segundo año de labores, hubo el gran ausente, el grupo de los 137 asambleístas de nuestro Parlamento. Ramiro, ya hay fecha para las próximas elecciones en Ecuador, el 20 de agosto del 2023. ¿Se descarta finalmente que el presidente se presente a esos comicios? ¿Seguirá gobernando por decreto? ¿Cómo se perfila el ambiente de cara a esas elecciones? Bueno, en este tiempo y constitucionalmente el presidente Guillermo Lasso sigue gobernando y administrando el país y lo seguirá haciendo por decretos que son puestos bajo consulta de la Corte Constitucional, quien hace un registro de los mismos. Como se anotaba al Washington Post, el presidente Guillermo Lasso advirtió que no participará en las elecciones, pero el ministro de Gobierno en las últimas horas y ante una elevación de su imagen popular, ha dicho que no se descarta aún esa posibilidad. Cabe recordar que los tiempos son apretados en este momento porque tenemos 6 meses para la campaña, inscripción de candidaturas, primera vuelta y probablemente una segunda vuelta electoral, en la que sí, en efecto, podría aún participar el presidente Guillermo Lasso.